El teniente de la Marina Robert Clark se frotó los ojos seguro de que estaba alucinando las lecturas en su estación de sensores a bordo del ETS. La osadía no podía ser correcta. La pequeña nave de patrulla que habían estado rastreando acababa de torcer el espacio a su alrededor. Capitán, necesita ver esto, gritó con voz firme. A pesar de su corazón acelerado, el contacto acaba de moverse 3 años luz en menos de un segundo, pero no hay señales de activación del motor de salto. La capitana Karen White se inclinó sobre su hombro, sus ojos grises se entrecerraron ante la pantalla. Eso es imposible verificar si el equipo funciona mal. Ya lo hice, señora, todos los sistemas están funcionando perfectamente. Robert mostró la transmisión visual que mostraba la nave alienígena, aparentemente estirándose como goma antes de volver a su forma normal en su nueva posición. El puente quedó en silencio mientras la tripulación observaba lo imposible sucediendo ante ellos. El primer contacto de la humanidad con la vida extraterrestre no se parecía en nada a las miles de simulaciones que habían realizado aquellos que habían asumido que todos jugaban con las mismas reglas universales. Envié el primer paquete de contacto. El capitán White ordenó. Veamos con quién estamos tratando. La respuesta llegó más rápido que la luz misma. Debería permitir una figura holográfica materializado en su puente, un ser insectoide alto con ojos cristalinos y alas iridiscentes. Sus mandíbulas hicieron clic en lo que el software de traducción interpretó como angustia extrema. Tú eres de la Tierra. El extraterrestre dijo la zona prohibida, los rompedores de física. Cada palabra llevaba una alarma creciente. Robert intercambió miradas confusas con sus compañeros de tripulación. Somos exploradores pacíficos. El capitán White respondió. ¿Qué quieres decir con rompedores de física? Los ojos cristalinos del extraterrestre brillaron rápidamente. Todo tu sistema está en cuarentena por una razón. Has estado manipulando campos cuánticos durante siglos, creyendo que simplemente estabas a debe bailando ciencia, pero has estado haciendo algo mucho más peligroso. Has estado enseñando a la realidad a doblarse. La tripulación del puente se sentó en un silencio atónito mientras el extraterrestre continuaba. Tus experimentos en manipulación cuántica, tus aceleradores de partículas, tus intentos de unificar la física. No solo estabas observando la realidad, la estabas entrenando como una mascota para comportarse de manera diferente, y ahora las alas del extraterrestre zumbaban en agitación. Ahora has traído ese caos aquí afuera. Robert miró hacia abajo a sus sensores, nuevamente comprendiendo la inundación en la nave alienígena. No estaba rompiendo la física, estaba usando la realidad maleable que las naves terrestres llevaban inconscientemente con ellas, como si estuvieran despiertas a través del espacio. Capitán, dijo lentamente, creo que acabamos de descubrir por qué somos los únicos que hemos tenido problemas para desarrollar la teoría unificada de la física. Todos los demás han estado jugando con las reglas originales. Las siguientes palabras del extraterrestre confirmaron su sospecha. El Consejo Galáctico debe ser notificado inmediatamente si las naves terrestres viajan ahora más allá de su sistema. El holograma parpadeó. La física cuidadosamente mantenida del espacio civilizado podría corromperse. Toda nuestra tecnología, nuestro entendimiento, nuestra forma de vida depende de que las constantes universales permanezcan constantes. El capitán White se enderezó. Su voz era firme. No queremos hacer daño, pero no seremos tratados como una amenaza simplemente porque hemos descubierto algo nuevo. La Tierra está lista para unirse a la comunidad galáctica. No entiendes a los extraterrestres. La traducción llegó como poco más que un susurro. Ya ha comenzado. La presencia de tu nave aquí ha creado una burbuja de física alterada a unos pocos años luz de tu curso. Los campos de probabilidad están cambiando. Los estados cuánticos se están volviendo inciertos. Robert revisó sus lecturas de nuevo y esta vez vio una distorsión sutil en el espacio-tiempo, que emanaba de la osadía como ondas en un estanque. No solo estaban explorando el espacio, lo estaban cambiando simplemente por estar allí. Cuando el holograma del extraterrestre se desvaneció, el capitán White se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Envíe un mensaje de prioridad al comando de la Tierra, dígales que hemos hecho el primer contacto, y ella hizo una pausa, sopesando sus palabras cuidadosamente. Dígales que necesitamos reunir un grupo de trabajo de inmediato. Si nuestra presencia afecta la realidad misma, necesitamos entender cómo controlarla antes de que accidentalmente remodelemos toda la galaxia. Robert no pudo evitar sonreír levemente. La Tierra había pasado siglos pensando que estaba detrás de la REL mejor de la galaxia en viajes espaciales. Ahora estaban descubriendo que no estaban atrasados en absoluto, solo habían estado abriendo un camino completamente diferente, uno que cambiaría todo. La capitana Lisa Martínez estaba parada en una enorme base de observación de la cúpula de la Luna, donde observaba 5 naves experimentales en construcción. Cada nave representaba el pináculo del dominio accidental de la Tierra sobre la realidad misma. Una elegante nave angular que parecía brillar incluso cuando estaba estacionaria. El grupo de batalla que deforma la realidad, dijo, probando cómo se sentían las palabras, todavía suena como algo de una novela de ciencia ficción detrás de ella. El ingeniero jefe Alan Foster se rió entre dientes. Todo sobre esto es ciencia ficción, capitán. Estamos construyendo naves que literalmente pueden cambiar las leyes de la física a voluntad.
Hace 3 meses, pensamos que estábamos décadas detrás de una comunidad galáctica en viajes espaciales, resulta que solo estábamos operando en un nivel completamente diferente. Lisa asintió con la cabeza, su atención fija en la más grande de las naves F, el rompementes ETS, su H, estaba cubierta de patrones intrincados que parecían cambiar y fluir, manipuladores de campo cuántico que le permitirían controlar activamente la burbuja de física alterada que las naves de la Tierra naturalmente generado. ¿Cómo se están adaptando las tripulaciones a los nuevos protocolos de entrenamiento? Preguntó mejor de lo esperado. Alan respondió sacando un informe holográfico una vez que entendieron que en realidad no estaban rompiendo la física, solo enseñándole nuevos trucos. Las barreras psicológicas cayeron. La teniente Mary Rodríguez ha demostrado una aptitud particular ayer. Logró crear un campo de dilatación temporal localizado que duró 30 segundos. Un destello de luz de la bahía de construcción atrajo su atención. Una de las naves más pequeñas, el bailarín de realidad ETS, se había estirado momentáneamente al doble de su longitud antes de volver a la normalidad. Las alarmas se difuminaron brevemente antes de ser silenciadas. ¿Otro accidente de entrenamiento? Lisa preguntó ya sabiendo la respuesta. Alan asintió. El teniente Peter Wright estaba practicando manipulación espacial. Está bien, pero accidentalmente creó una zona donde el espacio mismo se volvió elástico. Estamos aprendiendo que la realidad es mucho más flexible de lo que imaginamos. Lisa caminó hacia una ventana de visualización diferente y observó cómo el espacio mismo parecía ondularse alrededor de las naves en construcción. El efecto se estaba volviendo más pronunciado a medida que sus tripulaciones aprendían a controlarlo. Lo que había comenzado como distorsiones sutiles ahora eran ondas obvias en el tejido del espacio-tiempo. El Consejo Galáctico entrará en pánico cuando vean lo que podemos hacer, dijo en voz baja. ¿Has visto los últimos informes de nuestro equipo diplomático sobre la degradación de la física en los sistemas cercanos? Sí, la expresión de Alan se puso seria cada vez que probamos estas naves. Estamos creando áreas más grandes donde la física tradicional se vuelve poco confiable. Algunas especies alienígenas ya están informando fallas en el equipo cuando se acercan demasiado a nuestro sistema solar. Un suave timbre los interrumpió cuando la comandante Sharon Miller entró al domo de observación. Capitán, acabamos de recibir palabras de la tripulación de los bailarines de realidad. Han completado con éxito el primer cambio de realidad controlado. Lograron crear una burbuja donde realmente podrían reescribir las constantes gravitacionales locales. Los ojos de Lisa ya se abrieron. Eso no se suponía que fuera posible durante meses. Eso no es todo. Sharon continuó con su entusiasmo evidente. Descubrieron que pueden mantener la física alterada incluso después de dejar el área. Es como si estuvieran enseñando al espacio mismo nuevos trucos, y el espacio recuerda. Eso es a lo que los alienígenas le temen, murmuró Alan. No solo estamos doblando la realidad, la estamos cambiando permanentemente en cada prueba que ejecutamos. Cada ejercicio que completamos, estamos reescribiendo las reglas del universo un poco a la vez. Lisa se volvió para observar las naves y notó cómo el espacio a su alrededor parecía brillar y torcer la realidad. El grupo de batalla de deformación era más que una fuerza defensiva. Por supuesto, fue el comienzo de un cambio fundamental en cómo funcionaba la galaxia en sí. Comenzaron las fases finales de preparación. Ella ordenó: quiero que las 5 naves estén listas para el despliegue completo en 2 semanas. El Consejo nos está dando advertencias enérgicas ahora, pero pronto irán más allá de las palabras. Necesitamos estar listos. Si en respuesta a sus palabras los manipuladores de campo cuántico de los ETS Mindbreakers pulsaron enviando ondas visibles de espacio-tiempo distorsionado ondulando a través de la bahía de construcción, la realidad misma estaba cambiando y las naves de la Tierra estaban liderando el camino. Una cosa más, agregó Sharon revisando su tableta. El equipo de ingeniería confirmó que el efecto de deformación de la realidad es exponencial cuantas más naves tengamos trabajando juntas, más fuerte se vuelve su capacidad para manipular la física. 5 naves trabajando en formación podrían reescribir las leyes de la física para un sistema estelar entero, terminó Lisa. Esperemos que no llegue a eso, pero si llega. Se enderezó el uniforme. La Tierra estará lista. El comandante John Wright se sintió claramente incómodo sentado en la enorme cámara cristalina del Consejo Galáctico. Cientos de representantes alienígenas lo rodeaban, sus especies tan variadas como sus reacciones a la presencia de la Tierra. Algunos mostraban un miedo obvio, otros apenas contenían hostilidad, y algunos mostraban lo que esperaba que fuera curiosidad. El Consejo reconoce al representante de la Tierra, anunció el orador de la sesión, un ser etéreo alto compuesto en gran parte de luz y gas, abordará nuestras preocupaciones sobre su tecnología de deformación de la realidad. John se puso de pie enderezándose su uniforme de gala. Honorable Consejo miembros, la Tierra entiende sus preocupaciones, sin embargo, no podemos y no desactivaremos las capacidades de nuestra nave. Estos efectos no son simplemente tecnología que podemos apagar, son el resultado de siglos de desarrollo científico humano.
Una onda de movimiento agitado recorrió la cámara. Un delegado reptil, las escamas de Rose destellaron en agitación. Sus naves están causando interrupciones catastróficas solo en el sector Proxima Centauri. Hemos registrado más de 300 casos de anomalías físicas. Los sistemas críticos están fallando porque las constantes universales en las que confían se están volviendo poco confiables. Estamos aprendiendo a controlar estos efectos. John Rees respondió con calma. Nuestro grupo de batalla de deformación de la realidad ha logrado un progreso significativo en contener y dirigir los cambios al grupo de batalla del espacio-tiempo local. Un ser cristalino sonó en alarma. Usted armó este caos antes de que JN pudiera responder. Su ayuda. Linda Powell le tocó el brazo y señaló su tableta. Las últimas lecturas de los vuelos de prueba de los bailarines de la realidad estaban llegando. La nave había creado con éxito una burbuja de espacio alterado SP, donde la velocidad de la luz en sí era negociable. Los propios sensores del Consejo deben haber detectado algo porque otra ola de la agitación invadió la cámara. Los oradores de la sesión brillaron intensificados. Incluso ahora, sus naves realizan pruebas que amenazan la estabilidad fundamental de nuestra civilización. Exigimos que cesen estas actividades de inmediato. John respiró profundamente con respeto. No podemos. Las naves de la Tierra continuarán explorando y desarrollando nuestra comprensión de la manipulación de la realidad. Ofrecemos compartir nuestros descubrimientos y trabajar juntos para compartir una entidad basada en silicio. Interrumpido. Usted ofrece difundir esta corrupción. Nuestras tecnologías, nuestras sociedades, nuestra propia comprensión del universo depende de que la física permanezca consistente y predecible. Su sola presencia amenaza todo lo que hemos construido durante milenios. Linda le mostró a John otra lectura. El bailarín de la realidad acababa de demostrar que sus alteraciones de la realidad podían hacerse permanentes en áreas pequeñas. El espacio mismo estaba aprendiendo nuevas reglas. El Consejo votará. El orador de la sesión anunció que decidiremos si poner en cuarentena por completo el sistema de la Tierra utilizando nuestras flotas combinadas para garantizar que ninguna nave humana pueda propagar este caos aún más. La expresión de John se endureció. Eso sería imprudente. La Tierra no desea el conflicto, pero nos defenderemos y debo advertirle que nuestras capacidades defensivas son diferentes a todo lo que haya encontrado. ¿Es eso una amenaza? Comandante, ¿verdad? La lengua del delegado reptil John se apagó. No, John respondió en voz baja. Es física o al menos nuestra versión de ella. Nos estás pidiendo que nos volvamos menos de lo que somos. Negar nuestro propio desarrollo como especie no podemos y no haremos eso. La cámara estalló en voces y traducciones superpuestas. John podía ver miedo, ira y resignación en igual medida entre los delegados reunidos. La admisión de la Tierra a la comunidad galáctica. La unidad no iba como nadie había esperado. La tableta de Linda volvió a sonar. Esta vez el mensaje hizo que a John se le helara la sangre. Las flotas alienígenas ya se estaban moviendo y estaban tomando posiciones cerca de las principales rutas comerciales de la Tierra. Si el Consejo elige el camino de la fuerza, John anunció su voz cortando el caos. Debes saber que nuestro grupo de batalla ya ha demostrado la capacidad de alterar la realidad en sistemas estelares enteros. Aquí realmente quieres descubrir qué sucede cuando nos vemos obligados a usar esa capacidad defensivamente. El brillo de los altavoces de la sesión se atenuó notablemente. Arriesgarías las leyes fundamentales de la física en lugar de aceptar la contención. Arriesgaríamos todo para seguir siendo libres. John respondió. Las naves de la Tierra continuarán explorando la galaxia. Continuaremos desarrollando nuestra comprensión de la manipulación de la realidad. La única opción que tienes ante ti es si hacemos esto como amigos o adversarios. Mientras la cámara del Consejo descendía a un acalorado debate, JN se sentó de nuevo. Linda se inclinó y susurró, el grupo de batalla está listo para desplegarse a tu señal. John asintió con gravedad. Tenía la sensación de que las naves de la Tierra estarían demostrando su capacidad más temprano que tarde. La galaxia estaba a punto de aprender que los humanos no solo rompen las reglas de la física, las reescribieron completamente. La teniente Susan Baker observó su distorsión de la realidad leyendo a Spike mientras la flota de bloqueo alienígena entraba en escena. 50 naves de varios tamaños y diseños habían tomado posición a lo largo de la ruta principal de navegación de la Tierra hacia las colonias centenarias. Su mensaje era claro: a las naves de deformación de la realidad de la Tierra no se les permitiría propagar su caos más allá. La bailarina de la realidad lista para el combate informó desde su estación táctica. A su alrededor las otras 4 naves del grupo de batalla de la Tierra se pusieron en formación. Sus manipuladores de campo cuántico ya estaban creando distorsiones visibles en el espacio.
La voz de la capitana Lisa Martínez se escuchó clara en el comando: canalizar todas las naves. Recuerden su entrenamiento, no estamos aquí para comenzar una guerra, solo para mostrarles por qué tratar de contenernos es feudal. Teniente Baker, usted tiene el comando táctico de los efectos de deformación de la realidad. Entendidos. Los dedos de la capitana Susan volaron sobre sus controles coordinando los manipuladores de campo cuántico en las 5 naves. Los efectos fueron inmediatamente visibles. El espacio mismo comenzó a ondular y girar alrededor del grupo de batalla. La flota alienígena respondió inmediatamente, las armas de energía cargándose y los escudos levantándose. La transmisión de su comandante estaba llena de urgencia desesperada. Las naves terrestres, apaguen su tecnología de alteración de la realidad y prepárense para ser escoltadas de regreso a su sistema. Esta es su advertencia final. Susan se permitió una pequeña sonrisa mientras completaba sus cálculos. Matriz de realidad establecida. El capitán está listo para demostrar nuestras capacidades. Procedamos. El capitán Martínez ordenó con una serie de comandos precisos. Susan activó la manipulación de realidad coordinada del grupo de batalla. El espacio alrededor de sus naves comenzó a doblarse como origami. Las leyes de la física se doblaron a voluntad. Las armas de energía de la flota alienígena dispararon, pero en el espacio distorsionado alrededor del grupo de batalla, sus rayos se curvaron sin hacer daño, siguiendo caminos que deberían haber sido imposibles. Fase 1 completa. Susan informó que el espacio local ahora está operando bajo nuestras reglas. La formación de la flota alienígena vaciló mientras sus naves luchaban por hacer frente a la física cambiante. Sus escudos parpadearon y los sensores fallaron cuando las constantes fundamentales en las que confiaban se volvieron fluidas e impredecibles. Ahora, para la demostración real, dijo Susan iniciando la secuencia, practicaron el conteo incontables veces. El grupo de batalla se movió en perfecta sincronización. Cada nave extendió su campo de deformación de la realidad en un cuidadoso. El espacio de patrones coreografiado en sí mismo parecía estremecerse en la zona entre las dos flotas. La probabilidad se volvió fluida. Los estados cuánticos que deberían haber sido fijados comenzaron a fluctuar salvajemente. La tecnología avanzada de la nave alienígena dependía de leyes físicas precisas y comenzó a funcionar mal. Su formación de ruptura, informa al comandante Ed Rick Adams desde el rompeminas ETS. Sus motores están fallando a medida que cambian las constantes locales del espacio-tiempo. Susan observó sus pantallas mientras la burbuja cuidadosamente mantenida de realidad alterada la realidad se expandió dentro de ella. El grupo de batalla se movió con una gracia imposible, deslizándose a través de huecos en el espacio que no deberían haber existido para la flota alienígena. Debe haber parecido una locura, 5 naves bailando a través de la física rota como si fuera la cosa más natural del mundo. Fase final, ordenó el capitán Martínez. El teniente Baker, muéstreles por qué la contención es imposible. Las manos de Susan volaron por su consola una última vez. El bailarín de la realidad pulsó con energía, coordinándose con sus naves hermanas para crear algo sin precedentes, una zona permanente de física alterada. Incluso después de que se fueran, este sector del espacio nunca volvería a comportarse de la misma manera. La siguiente transmisión del comandante alienígena fue prácticamente una súplica: detente, no entiendes lo que estás haciendo, el tejido del espacio-tiempo en sí lo entendemos perfectamente. El capitán Martínez interrumpió: tu flota ahora está en una zona donde las naves de la Tierra pueden pasar libremente, pero los sistemas de tu nave nunca funcionarán correctamente. Puedes retirarte y aceptar nuestro derecho al libre paso o mantener tu bloqueo en el espacio que ya no sigue tus reglas. Susan observó cómo las naves alienígenas comenzaron a retirarse, sus motores luchando contra la física, ya no entendían. El grupo de batalla había ganado su primer enfrentamiento sin disparar una sola arma convencional. La realidad Cascade es estable, informó que las alteraciones del espacio-tiempo local son permanentes tal como predijeron nuestras simulaciones. Hemos creado un corredor de física terrestre que solo nuestras naves pueden navegar con seguridad. La voz del capitán Martínez tenía una nota de triunfo y preocupación. Envíen un mensaje al comando de la Tierra, díganles que la primera misión del grupo de batalla fue exitosa, pero ella hizo una pausa mirando las lecturas del espacio alterado. Díganles que tal vez hayamos comenzado algo que no podemos detener. La galaxia está a punto de aprender que la realidad misma está en juego, y la humanidad tiene una ventaja para remodelarla. Mientras la flota alienígena desaparecía en el espacio normal, Susan miró sus lecturas una última vez. Las distorsiones de la realidad ya se estaban extendiendo más allá de sus límites iniciales, llevando la promesa o amenaza de cambio a toda la galaxia. La era de las leyes físicas fijas había terminado, y el grupo de batalla de deformación de la realidad de la Tierra había disparado el primer tiro sin disparar un tiro en absoluto. La verdadera pregunta ahora no era si podían ganar este conflicto, era si la galaxia podría sobrevivir a los humanos. Reescribiendo las reglas de la existencia, la pantalla holográfica en la cámara central del comando de la Tierra mostró una imagen cada vez más preocupante.
Las zonas coloreadas marcaban áreas donde la realidad se había contaminado por la física de la Tierra que se extendía como tinta a través del agua a través de las rutas comerciales de la galaxia. La almirante Nancy Roberts estudió el mapa con creciente preocupación. ¿Cuántas especies se han unido a la coalición anti-AR ahora? 17 respondieron. El coronel Frank Peterson actualizó la pantalla. La Confederación de Silicio y la Red Cristalina son las últimas en unirse. Son particularmente vulnerables a los cambios físicos. Sus civilizaciones enteras están construidas sobre mecánica cuántica precisa. El grupo de batalla de deformación de la realidad ahora está dividido en 3 equipos de ataque. Aparecieron puntos de luz en movimiento en el mapa que cada equipo dejó. Rastros de espacio alterado a su paso creando corredores seguros para las naves terrestres mientras hacían que el viaje fuera casi imposible para las naves alienígenas. El equipo Alpha informa el estado. Nancy ordenó. La capitana Lisa Martínez apareció en holograma. Hemos asegurado el brazo oriano. Almirante, cualquier intento de bloquear la Tierra a través de este sector será inútil. La realidad misma recuerda nuestros patrones ahora, pero ella dudó. Estamos viendo desarrollos inesperados. Explique, las cascadas de realidad se están extendiendo más rápido de lo previsto cuando alteramos el espacio-tiempo en una ubicación, se crea una reacción en cadena, el espacio normal se está volviendo cada vez más inestable incluso en regiones que no hemos visitado. Frank presentó otra superposición que muestra patrones de probabilidad en toda la galaxia. Las áreas del espacio normal se estaban reduciendo y fueron reemplazadas por zonas donde la física se había vuelto negociable. Los sistemas neutrales están entrando en pánico. Informó que incluso las especies que nos apoyaron inicialmente nos están pidiendo que nos detengamos. La Alianza Arcturiana informa que sus computadoras cuánticas están fallando como probabilidad mecánica. Los S se han vuelto poco confiables, el consenso de RAL ya no puede mantener sus autopistas espaciales plegables. Nancy vio como otra sección del mapa cambiaba de color, lo que indica una nueva realidad en Cascade. Podemos controlarla. Contener la propagación de alguna manera, ese es el problema. El holograma de Lisa respondió que nuestra comprensión de la manipulación de la realidad sigue creciendo. Cada enfrentamiento hace que nuestras naves sean más poderosas, más capaces de reescribir la física, pero controlar esos cambios sacudió la cabeza. Es como intentar detener las olas en un estanque después de arrojar una piedra. Una nueva alerta brilló en la pantalla. El equipo Beta, liderado por el comandante John Wright, estaba comprometido con una flota alienígena combinada cerca del grupo Pleiades mientras observaban que las leyes de la física en todo ese sector comenzaban a deformarse. El equipo Beta informa el éxito, anunció Frank, pero las distorsiones de la realidad han alcanzado una masa crítica en esa región. El espacio-tiempo normal se está desmoronando por completo. La flota Ali se está retirando, pero están dejando atrás naves que ya no pueden funcionar en la física alterada. Nancy hizo zoom en la zona afectada. El espacio en sí parecía plegarse y desplegarse como un origami cósmico. Cambio de probabilidad. Como si las naves terrestres de Quicksilver pudieran navegar fácilmente, su tecnología de deformación de la realidad se ajusta automáticamente al caos que han creado, pero para el resto de la galaxia estamos ganando cada batalla, dijo en voz baja, pero podríamos perder algo mucho más importante. La humanidad quería unirse a la comunidad galáctica, en cambio, estamos obligando a toda la galaxia a adaptarse a nuestra versión de la realidad. Team Gamma informa de otro enfrentamiento. Frank interrumpió la red cristalina, intentó emboscarlo cerca de Vega. La respuesta del equipo Gamma ha sido: Almirante, necesita ver esto. La pantalla cambió de nuevo alrededor de Vega. El espacio en sí se había vuelto fluido, el tiempo corría a diferentes velocidades en diferentes regiones. Las leyes de la física no solo estaban dobladas allí, estaban completamente reescritas, se están extendiendo exponencialmente. Ahora el holograma de Lisa advirtió que cada realidad Cascade desencadena otras. Las leyes fundamentales de la galaxia se están volviendo más parecidas a las sugerencias. Nancy observó cómo aparecían más alertas en la pantalla. Más regiones del espacio sucumbían al caos. Más civilizaciones alienígenas encontraban su uso tecnológico. Menos ante la física cambiante. Más realidad Cascades se extendían más allá del control de cualquiera. Nunca quisimos esto, murmuró, solo queríamos explorar las estrellas como todos los demás. En cambio, estamos reescribiendo las reglas de existencia de toda la galaxia. Pero mientras veía que el mapa seguía cambiando, supo que era demasiado tarde para detener la realidad. El grupo de batalla que deformaba el mundo había comenzado algo que no podía contenerse. La única pregunta ahora era si la galaxia sobreviviría a la revolución accidental de la humanidad en la física y en algún lugar del caos.
que se extendía, la realidad misma estaba aprendiendo nuevos trucos, preparándose para los cambios que remodelarían el tejido mismo de la existencia. La cámara de la sesión de emergencia del Consejo Galáctico se sentía diferente ahora, la realidad se ondulaba visiblemente a través del único espacio estable, haciendo que las paredes cristalinas se movieran y fluyeran como vidrio líquido. La mayoría de los delegados alienígenas asistieron a través de un holograma, sus formas físicas ya no podían existir de manera segura en la física cada vez más inestable del centro del Consejo. La comandante Sharon Miller representaba a la Tierra parada sola en el centro de la cámara sobre ella. La forma del orador de la sesión parpadeaba entre estados de materia que luchaban por mantener la coherencia en la física cambiante. Los antiguos tratados de paz ahora no tienen sentido. La voz traducida del orador hizo eco. 400.000 años de física estable deshechos en meses. Mira lo que tu especie ha forjado. Las pantallas holográficas de las cámaras mostraron la devastación. Civilizaciones enteras estaban en crisis mientras su tecnología fallaba ante las constantes universales cambiantes. Las redes cuidadosamente mantenidas del espacio-tiempo que habían conectado la galaxia se estaban desenredando. La red cristalina ha colapsado por completo, informó un delegado. Su holograma tartamudeaba. Sus mundos existían en una armonía cuántica precisa. Ahora toda su civilización se está retirando a los pocos bolsillos restantes de espacio normal. Sharon observó las pantallas con una mezcla de asombro y horror. El grupo de batalla de deformación de la realidad, había los alienígenas, han ido mucho más allá de sus capacidades originales. Cada enfrentamiento, cada uso de su tecnología de distorsión de la realidad, los hacía más fuertes. El espacio mismo parecía recordar sus patrones. Aceptando con entusiasmo las nuevas reglas de la física, la Confederación de Silicio informa de un fallo total del sistema. Otro delegado anunció que sus redes computacionales cuánticas no pueden funcionar en el espacio, donde la probabilidad es fluida. Miles de millones de minas perdidas por el caos. Nunca quisimos este nivel de destrucción, comenzó Sharon, pero el orador la interrumpió. Las intenciones son irrelevantes, sus naves hacen agujeros en la realidad misma. Las fuerzas fundamentales que unen a la galaxia se están volviendo poco fiables. La gravedad, el electromagnetismo, las fuerzas nucleares fuertes y débiles, todas ellas cambian y se transforman a su paso. Nuevas alertas aparecieron en las pantallas. El último enfrentamiento del grupo de batalla había provocado una cascada de distorsiones de la realidad que se extendían más rápido que la luz misma. La física comenzó a descomponerse en regiones que ni siquiera habían visitado todavía, como si el espacio-tiempo estuviera abandonando con entusiasmo sus antiguas reglas a favor del caos. La Alianza Arcturiana ha declarado la guerra. Un delegado reptil informó, dicen que si la realidad misma debe cambiar, se asegurarán de que cambie en sus términos. Not Humanities. El consenso de Riel sigue, agregó otro supliegue. Los ingenieros espaciales creen que pueden contrarrestar la manipulación de la realidad de la Tierra con su propia versión. Sharon sintió un escalofrío al darse cuenta de lo que eso significaba. Si todos comienzan a intentar reescribir la física a su manera, la galaxia se desgarrará. El orador ya terminó. Detectamos regiones donde la realidad se ha vuelto completamente indefinida, espacios donde las leyes de la física cambian de un momento a otro, donde el tiempo en sí no tiene significado. Las pantallas mostraban estas zonas de caos definitivo, agujeros en el espacio-tiempo, donde la realidad simplemente había renunciado a intentar mantener reglas consistentes, se estaban extendiendo, consumiendo el espacio normal como un cáncer cósmico. El poder de su grupo de batalla crece exponencialmente. El orador continuó, cada realidad Cascade hace que sus naves sean más fuertes, más capaces de hacer cumplir su versión de la física, pero el costo. La forma del orador parpadeó de nuevo más violentamente. Esta vez el costo es la estabilidad de la existencia misma. Sharon observó cómo otra alerta indicaba que el grupo de batalla se había enfrentado a la flota arcturiana. El espacio-tiempo alrededor de la batalla se ató en nudos imposibles. La probabilidad colapsó en certeza y luego explotó en posibilidad infinita. Las posibilidades y la misma, las constantes que definían el universo, se convirtieron en variables. Necesitamos encontrar una forma de detener esto, dijo, sabiendo incluso mientras hablaba que podría ser demasiado tarde. El grupo de batalla de deformación de la realidad había comenzado algo que había cobrado vida propia. El espacio en sí estaba aprendiendo nuevos trucos, ansioso por liberarse de las cadenas de la física consistente. La paz cuidadosamente mantenida de la galaxia no solo estaba destrozada. La realidad misma se estaba desmoronando en las escenas, y en algún lugar del caos, las naves de la humanidad continuaron su trabajo inconscientes o incapaces de detener la cascada de cambios que habían iniciado. La única pregunta ahora es si alguien podría sobrevivir en una galaxia donde las reglas de la existencia en sí se habían vuelto negociables. El centro del Consejo colgaba en el espacio como un cristal destrozado. Su geometría, una vez perfecta, se deformó por la física conflictiva a su alrededor. Flotas de una docena de especies involucradas en la última batalla por la realidad misma. El grupo de batalla de deformación de la realidad, ahora casi parecido a un dios en
Su poder sobre el espacio-tiempo se enfrentó a oponentes que habían aprendido a manipular la física en sus propias formas únicas. La capitana Lisa Martínez observó desde el puente del bailarín de la realidad cómo el espacio se ataba en nudos imposibles a su alrededor. Todas las naves mantienen la formación, no podemos dejar que la realidad cascadas se salga completamente de control. La batalla no se parecía a nada en la historia humana. Las naves Arwan doblaron la probabilidad hasta que sus armas impactaron con absoluta certeza las naves de consenso de Riel. Existían en múltiples estados atacando simultáneamente desde todas las líneas de tiempo posibles. A la vez, las últimas naves funcionales de la red cristalina transforman el espacio mismo en patrones geométricos que rechazan la coherencia de la realidad física de la Tierra al 20%, y cayendo, informó el teniente Susan Baker. Los patrones físicos conflictivos son el capitán espacio-tiempo en sí mismo, está empezando a rendirse. Las pantallas mostraron la verdad de sus palabras. Alrededor de la batalla, los agujeros estaban apareciendo en zonas de realidad donde la física simplemente dejó de funcionar de una manera reconocible. Las fuerzas fundamentales que mantenían unida a la materia se convirtieron en sugerencias en lugar de leyes. Nuevo contacto. La voz de Susan se levantó alarmada. Algo está emergiendo de las zonas de caos. Observaron con asombro cómo se formaban formas en el vacío de la realidad, frijoles de matemática pura, entidades que existían como ecuaciones vivientes. El caos de la física conflictiva había dado a luz a algo completamente nuevo. Todas las naves, todas las flotas, cesen el fuego. La orden vino de la almirante Nancy Roberts, su transmisión cortando el caos. Miren a su alrededor. Esto ya no se trata de la física de la Tierra versus la estabilidad galáctica. La realidad misma está evolucionando. La batalla se detiene mientras todos observaban el surgimiento de nuevas formas de existencia en regiones donde la física se había derrumbado por completo. Las nuevas reglas se estaban formando espontáneamente, no las leyes rígidas de antaño, sino principios flexibles que permitían posibilidades infinitas mientras mantenían la consistencia suficiente para prevenir el caos total. Estamos recibiendo una transmisión. Susan informó que viene de las nuevas entidades. El mensaje no llegó como palabras o imágenes, sino como conceptos matemáticos radicales puros, pero de alguna manera todos pudieron entenderlo. La realidad había estado congelada durante demasiado tiempo, encerrada en patrones que impedían que el universo alcanzara su máximo potencial. La manipulación de la realidad de la Tierra había sido la clave para desbloquear una nueva etapa de la evolución cósmica. Se ofrecieron a enseñarnos. Lisa se dio cuenta no de cómo controlar la realidad, sino de cómo guiarla para ayudar a dar forma a la nueva física que está surgiendo del caos. Las flotas alienígenas comenzaron a retirarse cuando la verdad se hizo evidente. No había vuelta atrás a las viejas y rígidas leyes de la física, pero tal vez había un camino a seguir. Un nuevo tipo de existencia donde la realidad era más fluida, pero no completamente caótica. Todas las naves. Lisa ordenó apagar los motores de deformación de la realidad. Necesitamos escuchar para aprender. Rompimos la vieja física. Sí, pero ahora tenemos la oportunidad de ayudar a construir algo nuevo. El grupo de batalla, la fuerza de manipulación de la realidad más poderosa en el espacio conocido, se rindió no a las flotas alienígenas, sino a la posibilidad de un futuro mayor a su alrededor. El espacio-tiempo comenzó a estabilizarse no en sus viejos patrones sino en algo nuevo, una realidad que podría doblarse sin romperse, cambiar sin colapsar. La voz del almirante Robert se escuchó una vez más: a todas las especies, a todas las civilizaciones, nos encontramos en un punto de inflexión. La Tierra no pretendía destruir la paz galáctica o romper la física misma, pero ahora que lo hemos hecho podemos trabajar juntos para dar forma a lo que viene después, la era de las constantes universales fijas. Ha terminado la era de la posibilidad, ha comenzado a medida que las nuevas entidades de las matemáticas vivientes se extendieron por la galaxia enseñando y guiando al grupo de batalla que deforma la realidad. Asumieron una nueva misión, ya no eran guerreros forzando el cambio, se convirtieron en exploradores y guardianes de un universo donde la realidad misma había despertado a un nuevo potencial. La galaxia nunca sería la misma, pero tal vez ese había sido el punto todo el tiempo. A veces romper las reglas no se trataba de destrucción, se trataba de hacer espacio para que algo mejor surgiera de un caos, y en el espacio entre lo que era y lo que podría ser la humanidad encontró su verdadero lugar en el cosmos, no como conquistadores o destructores, sino como catalizadores para el siguiente paso en la evolución del universo. El final fue solo el comienzo.